chicos, muchos de sus puntos han sido adecuados. La definición que yo le daría, y de hecho puede haber alguien que discrepe conmigo, pero creo que es una definición que une bastante este concepto de ciencia especializada, es un comité que no necesariamente proviene, ¿no?, de las reglas y protocolos fundamentales de las Naciones Unidas, sino que se diversifica de manera que no hay países, representan, como bien dijo, no recuerdo quién, pero alguien dijo, ¿no?, la solución a una problemática o trata un tema particular, ya sea en el caso del comité de prensa, ¿no?, en el que precisamente hay otro tipo de manejo, pero que yo creo que lo particular es que no hay un reglamento específico, ¿no? O sea, tanto en crisis, que es lo que vamos a ver, como prensa, como congreso, o como muchas otras, porque en verdad esos tres comités engloban otro universo más grande de agencias especializadas, no tienen un protocolo específico, pero sin embargo tratan de buscar que los delegados puedan debatir y puedan solucionar problemas o interactuar con los mismos, como es el caso del comité de prensa o por ahí otros comités de una estructura muy similar. Sí, Eso es, tienen una muy buena concepción de lo que son agencias especializadas. Es lo que más resalto. Rompen con el protocolo de las Naciones Unidas. O sea, más o menos que aquí pueden, va a ser una agencia donde pueden explotar su creatividad al máximo. ¿No es cierto, Carlos? claro. Tanto en mi especialidad como en su especialidad. Y son autónomas. Es que, a ver, no son organismos como tal. Voy a explicar eso, ¿no? En crisis me parece que pueden llegar a ser organismos o mesas de diálogos, pero, pero no son como tal organismos de las Naciones Unidas. O sea, no ves ya este es el Comité de Crisis de las Naciones Unidas. No, son comités muy aparte. Entonces, pasamos con la exposición de Carlos. ¿Qué es un comité de crisis? Eh, a ver, voy a leer lo que dice. Son los llamados gabinetes. Estos simulan reuniones entre organizaciones o grupos. Es un comité bastante dinámico y activo, donde las decisiones y acciones se toman desde el primer hasta último momento del comité. Además, la historia y el contexto del comité es constantemente influenciada y modificada con los delegados. Acá hay un punto, acá hay varios puntos que me parece que son muy importantes. Primero que todo, dice que son llamados gabinetes. Sí, yo diría que es algo que es cierto, la gran mayoría de las veces, y de hecho para referirnos de una manera más ordenada, se les llama también gabinetes, pues si bien es un comité, generalmente se representa algo que aconteció, acontecerá en una consulta, en una reunión pequeña, eh, a la que podemos referir como gabinete, pero gabinete per se puede ser también un gabinete presidencial, que son también, eh, que es precisamente un grueso grande de los comités de crisis. Adicionalmente, nos habla de que es un comité dinámico y activo, donde las decisiones y acciones se toman desde el primer hasta el último momento del comité. Ajá, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pronto vamos a ver los documentos y la dinámica de crisis, pero resulta que en crisis no te puedes dormir por 10 minutos, porque cada segundo están sucediendo eventos. Y de hecho es un comité bastante dinámico porque eh, no sé qué tanta experiencia tengan en Moon, pero en otros comités suelen haber updates 2 por sesión, no, máximo, no 3 por sesión. Pero en crisis, y especialmente si es que les toca conmigo de encargado de salón de crisis, van a haber updates literalmente, posiblemente cada 20 minutos o 10 minutos, que pues es un indicador de qué tan rápido se mueve el comité y qué tan rápido cambia el dinamismo. También dice que la historia y contexto del comité es constantemente influenciada. ¿Qué quiere decir esto? Eh, muchas veces nosotros creemos, ¿no?, cuando debatimos temas de crisis, que algo que pasó en la vida real tiene que pasar necesariamente.
pero pues no necesariamente es así. Cada delegado tiene una agenda particular, eso lo vamos a ver después, y ello va a influenciar lo que pase en el contexto. Por ejemplo, yo recuerdo, ¿no? De que estuvimos en un comité de la Revolución Cubana, acá hace pasó un buen tiempo. Y uno de los temas, y bueno, evidentemente trataba, ¿no?, del gabinete de Batista contra el movimiento 26 de julio, liderado por Fidel Castro. Entonces, lo que terminó pasando fue que eh, al final se detuvo la revolución, ¿no? Y ganó el comité Batista, lo que pues evidentemente no pasó en la vida real, pero que pues es una posibilidad en crisis, porque cualquier cosa puede suceder. Otra posibilidad un poco más amena, ¿no? Yo recuerdo también que en otra oportunidad yo estuve participando en un comité que trataba sobre una junta en Alemania. Y en ese comité, no, bueno, el comité se llevó a cabo en el 37, una época en la que eh, pues Stalin era una persona recién, ¿no? Perdón, antes del 37, ¿no? Donde pues en el 30, en una época pues en la que Stalin no era pues un militar y ni se sabía, la gente no conocía su nombre, pero pues gracias a la influencia de algunos delegados, este, Stalin pudo llegar al poder y derrocar a Lenin antes de tiempo. Entonces, no necesariamente las cosas deben pasar como sucedieron en la vida real. De hecho, eso es lo que se trata de evitar en un comité de crisis el 80% de los casos. Eh, y sí, eso es básicamente lo que engloba la definición de los comités de crisis. Claro, podemos continuar. Y eso me parece interesante también. Diferencias entre un comité de asamblea general y un comité de crisis. En la asamblea general tú vas a representar un estado miembro de las Naciones Unidas. Bueno, el 99% de las veces. Y en crisis tú representas un individuo o un personaje en específico. Claro, es un personaje en específico. De hecho, eso también se aplica el 99% de las veces. Rara vez, muy rara vez, y de hecho eso no es lo que se acostumbra, la mesa puede optar porque representes a un país o al presidente de tu país, pero eso es raro, ¿no? Eso casi nunca se ve. Generalmente son personajes. Eh, y como es un personaje, puedes hablar en primera persona. ¿Eso qué quiere decir? No tienes que estar diciendo la delegación de tal o no. Tú puedes simplemente referirte a tu persona como yo, ¿no? Yo estoy a favor, yo estoy en contra, yo estoy en desacuerdo, yo estoy de acuerdo. Eh, bien. ¿El objetivo es aceptar un proyecto de resolución en una asamblea general? Sí, eso es precisamente, tú como delegado quieres liderar tu proyecto y como delegado quieres conseguir los votos necesarios para que ese proyecto pase. Evidentemente ese es el objetivo final de todos los delegados y muchas veces pues es el delegado que lo logre es quien termina ganando el mejor delegado, no siempre, pero muchas veces. En crisis la finalidad es lograr tus objetivos en base al tema y superar otros personajes en términos de poder y acciones. Claro, en crisis cada persona vela por sus intereses, ¿no? A pesar de que sea un comité en conjunto. Eso quiere decir, cada persona que va al comité va con una agenda personal, con una agenda privada, con una serie de objetivos que quiere cumplir en particular. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si es que una persona ve un comité de crisis con esa mentalidad de asamblea general de voy a colaborar con todos, voy a aprobar en crisis y en directivas, ya veremos eso después, voy a aprobar la mayor cantidad de directivas y vamos a solucionar el conflicto en cuestión, hay una gran posibilidad de que al final le termine dando una sorpresa un poco amarga cuando otro delegado termine cumpliendo sus objetivos individuales. Más la mentalidad es ir con esa idea de manipular al comité entero, ¿no? Para que caiga por así decirlo, tus objetivos o para que tú cumplas los objetivos
a pesar del resto del comité. Y lo interesante de Crisis es que muchos delegados van con esa finalidad, por lo que precisamente el comité se vuelve un juego bastante interesante de estrategias e intrigas. Y claro, como dice acá, trabajas en primera persona. Actitud diplomática 24/7, ¿no? Claro, en un comité de asamblea general hay esa actitud diplomática y vestimenta formal. Bueno, en Crisis también suele haber vestimenta formal, ¿no? A menos que hay gente que le guste disfrazarse, pero la idea es que se trate de mantenernos lo más, yo diría, formal posible, ¿no? Eso quiere decir que no, nada de ir con camisetas, con pantalones que no sean formales, ¿no? Evidentemente, si por ejemplo el tema es el gabinete presidencial actual, no, la gente no debería ir vestido de manera formal. Si, bueno, por ahí un nuevo personaje del general del ejército, tal vez un disfraz, ¿no? Si el tema es Star Wars, tal vez un disfraz, por ejemplo, ¿no? La Guerra de las Galaxias. Pero en el general de los casos debería ser una vestimenta formal también en Crisis, ¿no? A no ser pues que sea algo extraoficial y bueno, desea usar un disfraz, ahí sí se te resta posibilidad. Eh, y bueno, en la asamblea general hablas en tercera persona, no en primera persona. Ahora, sobre lo de actitud diplomática, ¿a qué se refiere en crisis? En crisis muchas veces, como se habla en primera persona, se pueden evitar hablar de maneras un poco más protocolares, ¿no? Por ejemplo, hay debates abiertos donde pues no necesariamente se debe seguir el orden en el que todos están hablando, sino pues tal vez meter su cuchara de un poco más, de una manera un poco más agresiva, pero de todas maneras se debe tratar de mantener el orden y la diplomacia dentro del comité, ¿no? No por eso el comité va a ser un griterío de principio a fin, tiene que ser un poco más, tiene que tratar de ser, en mi opinión, también un poco más organizado, pero de la misma manera, de una manera un poco más informal que lo que ocurre en una asamblea general. Y finalmente, la diferencia, hay karmas en las asambleas generales, ¿no? Preguntas que debe resolver su resolución. Pero en crisis no hay karmas, al menos en el 90% de los casos. Muchas veces el director pone, a mí me gusta hacer, por ejemplo, cuando yo dirijo crisis, unas 3 o 4 preguntas para guiar a los delegados, ¿no? Por ejemplo, si el tema es la toma de la residencia del embajador, bueno, una pregunta puede ser, ¿se debe considerar una solución diplomática o una negociación? Que se debe considerar si es que se va a entrar los militares, que se debe considerar si se va a negociar algo, pero no es que los delegados tengan que aferrarse a esas preguntas para poder terminar su rol, ¿no? Sino más que de una manera orientativa, de una manera simple para que puedan guiarse. Fabricio, me parece que tienes un comentario a lo que decirme. Oh, bueno, parece que no. Yo creo que seguimos. Falta tipos de crisis. Me parece interesante este gráfico porque pues, nos habla de diferentes, yo creo que un grueso de comités que engloban a varios tipos de comités de crisis, ¿no? Crisis histórica, crisis fantasía y crisis conjunta. Bien. Crisis histórica yo diría que es la más común, ¿no? Básicamente puede ser un gabinete antiguo, ¿no? El gabinete de Fernando Belaúnde, el gabinete de Augusto Leguía, el gabinete de, qué sé yo, ahí está, el gabinete de guerra de Hirohito, ¿no? En Japón. El gabinete del Kaiser Wilhelm, ¿no? En la Primera Guerra Mundial. El gabinete inclusive, ¿no? De Obama en los Estados Unidos, ¿no? O de Trump. Estos temas, ahora sí, una crisis histórica. Esos temas tratan, ¿no? De recrear lo que pasó en el pasado y pues generalmente
Si es que ustedes son nuevos en crisis, yo les recomendaría que esa sea el primer comité de crisis, no solamente porque les va a llegar a gustar el tema, sino porque maneja el tema de comité de crisis de una manera mucho más estandarizada que los otros comités. Como vimos antes, ¿no? Una constante en crisis es que la única regla es que no hay reglas, como una vez me dijeron hace mucho tiempo. Entonces, para entrar en ese mundo, la crisis histórica es bastante interesante. Hay crisis fantástica también que trabaja en temas alternos a la realidad, ¿no? Puede basarse, ¿no? en un libro, puede basarse en una película, de hecho, generalmente así es como pasa, ¿no? Por ejemplo, uno muy común, y creo que lo mencioné antes, es la Guerra de las Galaxias, ¿no? Porque evidentemente se nos hace muy ameno, muy interesante debatir esto. Marvel, muchos de los delegados que van también son delegados que son fanáticos de esas series y que pues, por lo tanto termina yéndoles muy bien. Acá nos dicen Cosmocon como otro ejemplo de la crisis fantástica. Y literalmente cada tema de fantasía que pueda ser debatido en un gabinete, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un gabinete de crisis, difícilmente vamos a poder hacer un gabinete de crisis, por ejemplo, de cuento de Navidad, ¿no? O de, a ver, ¿qué otra novela hay? O de Romeo y Julieta, a menos que queramos hacer la pelea entre los familiares, pero más que todo se refiere, pues, ¿no? A gabinetes ficticios que, pues, emulan la solución de una crisis importante. Y bueno, aparte de esos dos hay otros tipos, subtipos, ¿no? Por ejemplo, hay unos que representan campañas presidenciales, organizaciones criminales, por ejemplo, una vez vi uno de los Yakuza, de todo tipo de comités, ¿no? Evidentemente siempre con respeto, eso es lo importante para mí, ¿no? Cuando se debate un tema de crisis muchas veces puede ser un poco sensible y se debe tratar de manejar con respeto profundo del tema. Pero acá hay otro tipo, hay también crisis empresariales, ¿no? O juntas directivas de una empresa que para mí son muy interesantes, ¿no? Mi especialidad es economía y negocio, así que precisamente esos comités son de mis favoritos. Y bueno, ya si quieren dedicarse a crisis van a ver que hay muchos más tipos de comités de crisis. Pero vamos ahora a uno de los más importantes también, que es la crisis conjunta. ¿Qué es una crisis conjunta? Supongamos que nosotros queremos debatir este tema, ¿no? A ver, desde la perspectiva de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, muchas veces el secretario va a decir, pero ¿qué bando hacemos? Entonces, una buena alternativa es una crisis conjunta. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que dos o más gabinetes, ¿no? Se van a reunir y de una manera sincronizada, la línea temporal va a ser compartida, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser contra los, eh, la eje contra los aliados en una Segunda Guerra Mundial. Y pues ahí vamos a tener un comité de la eje, otro comité de los aliados que van a tener que debatir las maneras de ganar la guerra, pasar documentos y pues todos los documentos que pasen van a influir en una línea temporal que afecte a ambos comités, que es pues lo importante de un comité de crisis hasta cierto punto. Y por otra parte, ¿no? Algo importante de las crisis conjuntas es que muchas veces vemos de dos, pero pueden haber de tres, de cuatro, hasta de cinco. Y una vez vi una que era de la crisis la guerra en Corea, la guerra que hubo pues, en Corea del Norte, en donde participó el gabinete de Kim Il-sung, el gabinete de Shin Man-ri, el gabinete de Estados Unidos, la KGB y el Consejo de Seguridad. Entonces eran 5 organismos, ¿no? Que trataban de bueno, básicamente de convertir una unidad temporal y de llegar al final de la historia para recrearla. Cosas muy interesantes, pero evidentemente, y bueno, eso es más para la organización, mientras más comités de crisis hayan, es un poco más difícil organizar la conferencia, ¿no? Entonces, generalmente, ¿no? Se queda en 2 comités. Acá nos pongan el ejemplo el gobierno de Batista y el movimiento revolucionario de Cuba, que era del que les estaba hablando. Justo ese fue el tema que debatimos en una conferencia hace poco tiempo. Bien, vamos con el siguiente diapositiva.
Ok. Repito que son los karmas. Gracias, Juan del Sur. Los karmas, bueno, yo creo que viene de otras sesiones, no sé si es que estarán tan familiarizados. Son preguntas que cada director pone en su guía de estudios diciendo que se debe responder en la resolución. Entonces, por ejemplo, supongamos que el tema es manejo de la pandemia. Entonces yo voy a poner de karmas, uno, ¿qué protocolos de emergencia debe tomar la Organización Mundial de la Salud? Suponiendo que el comité es la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué medidas a largo plazo debe tomar la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué medidas preventivas se deben tomar en cuenta para evitar este problema? ¿De qué manera se van a financiar, ¿no?, los proyectos para que todos los países puedan solucionar el problema? Y la vacuna, ¿no? ¿Cómo se desarrollará una vacuna o qué posibilidades de un tratamiento alterno para el COVID-19? Entonces, en base a esas 4 preguntas, los delegados manejan su investigación y plantean propuestas. Pero como dije antes, esto se aplica más a comités convencionales, no tanto a los comités de crisis, ¿no? Donde, pues, evidentemente se debe responder a la línea temporal, ¿no? Y pues si hubieran karmas, lo que hay son preguntas de referencia para que los delegados se guíen, pero evidentemente eso puede cambiar con el curso del comité. Bien. De nada, Sudán del Sur, para ayudarles. Elementos esenciales del comité. Tienen la meta en común de solucionar los problemas del momento. Claro, tú como delegado vas a recibir un update, y yo creo que Fabricio de Armas te dio cuando les hablé de prensa, pero un update es una noticia donde se explica lo que ha ocurrido. Por ejemplo, supongamos que a ver, poniendo de nuevo el tema del gobierno de Batista, le llega al comité información de último minuto, ¿no?, diciéndole que se ha visto que hay soldados soviéticos pactando con militares revolucionarios cubanos en Holguín, ¿no?, una provincia de Cuba. Entonces es una noticia que puede alarmar a la gente del comité y pues evidentemente deben solucionarlo. Entonces, por ejemplo, el comité en conjunto puede decir: con el apoyo de Estados Unidos, que ya nos ha brindado, vamos a llevar a cabo un movimiento de espionaje en La Habana, con una directiva, un documento que vamos a ver después. Y pues así se va solucionando el problema. Cada personaje es único en términos de información, así es. De hecho, a mí por lo menos me gusta darle a cada delegado como un pequeño trasfondo de lo que es su personaje, ¿no? O sea, por ejemplo, muchos de ellos les van a decir, por ejemplo, si el tema es el gabinete actual, ¿no?, del presidente Castillo. No solamente cuál es el cargo de sus ministros, sino también un poco de información adicional, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, el ministro de Economía, Pedro Franque. Entonces, Pedro Franque puede tener muchas virtudes, ¿no?, o muchas características como persona. Sin embargo, el rol que va a desempeñar ahí es el de ministro de Economía y Finanzas, ¿no? Y ese pues es precisamente lo importante, ¿no? Ese es su rol, ¿no?, su cartera, el tema en el que debe tratar. Aníbal Torres Amino en esa cartera de justicia, a pesar de que él pues tiene una biografía, contactos importantes que son temas relevantes para el comité, pero lo más relevante es que es ministro de Justicia. Y pues ahí me gusta, por ejemplo, decir, ¿no?, guiado por, ¿no?, los antecedentes, bla, 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 ¿no? Como ministro de Justicia, su objetivo va a ser esto y su función en el comité va a ser esto. Entonces, muchas veces no pasa que les dan una guía de qué es lo que, o referencias de qué debe ser el personaje, pero yo siempre le digo a mis delegados que piensen en esto. Uno, ¿cuál es la relevancia de mi personaje en el comité? Y dos, ¿cuál es la relevancia de mi personaje para el momento? O sea, para que yo logre mis planes. 3, el dinamismo por los múltiples updates. Bueno, pronto les hablaremos más de eso, pero sí, un comité de crisis se caracteriza por tener cientos de miles de updates y updates de todo tipo, ¿no? Pueden ser noticias, puede ser simplemente alguien que se pare y diga lo que pasó, o pueden ser inclusive actuaciones, o inclusive hay casos, ¿no? Y ahí me gusta, de hecho, se interactúa con el gabinete.
¿Perdón? Hay un micro abierto, entonces si pueden mutear sus Un micros. micro abierto. Ya, No pasa dale, nada. Carlos. Perfecto, gracias Fabricio. Sí, como iba diciendo, ¿no? Incluso hay updates en los que, por ejemplo, yo puedo decir, volviendo al gabinete de Batista, ¿no? Dice, se ha capturado este revolucionario y tenemos que sacar información y va a contestar cualquier pregunta con tal de que lo libere. Entonces, pues nosotros como gabinete decimos, bueno, vamos a contestar preguntas. Y levantan sus placards o levantan su manito y pues ahí es cuando ustedes pueden decirle, ¿no? Por ejemplo, ¿y qué otros miembros están con usted? ¿Y cuántos pelotones tiene? Y pues ahí se va abriendo más información que les puede ser útiles a ustedes, ¿no? Esa es una manera también de dar un update. Inclusive cuando responde una decisión secreta, que eso es lo que vamos a ver después, ¿no? Eso podría ser también un tipo de update, pero mucho más personalizado. Y finalmente conformado por el director y codirector del comité y también el director de crisis, ¿no? Que parece que acá no aparece mucho, pero ya vamos a ver después qué son esos términos. Vamos con la siguiente diapositiva. Elementos del personaje. Bueno, ya hablé mucho de ello, pero voy a seguir detallando. Tiene una historia de trasfondo con pasado y relaciones personales, sí. Evidentemente, pues mi personaje puede que tenga una esposa, puede que sea soltero, puede que haya un pasado que lo condene, que no lo condene, como decía, ¿no? Em, no es lo mismo decir, ¿no? Que se es Pedro Franque, ministro de Economía, que ¿no? Una de sus antecesoras, María Antonieta Alba, ministra de Economía, ¿no? O sea, evidentemente los dos son el ministro de Economía del Perú, pero pues entre los dos hay características diversas y por lo tanto eso sirve para contar, ¿no? Con los contactos personales que cuenta cada delegado. Pero evidentemente, ¿no? El trasfondo importante es que su función dentro del comité es como ministro de Economía. Entonces, es interesante porque como delegado puede usar sus virtudes para cumplir objetivos en torno a la cartera que se te ha asignado de maneras diversas con los dos personajes. ¿Tiene objetivos personales? Sí, y eso para mí es muy importante. También el tema del arco de crisis. Eso para mí es muy importante porque ¿qué es el arco de crisis? Es el objetivo que busca el delegado al final del comité, ¿no? Y evidentemente en cada momento el delegado debe seguir su objetivo personal. Ya esto cuando hablan de las acciones secretas, muchos me van a decir, ¿no? Pero las acciones secretas son la única manera en la que se puede lograr cumplir el arco de crisis y la respuesta es que no. Para mí es que no, porque cada acción que tomes, ¿no? Va a conducir al objetivo final de tu personaje. Entonces, si es que están negociando y tú le haces creer al resto del comité que tienes el apoyo del pueblo, cuando en realidad el pueblo te está odiando y logras, ¿no? Calmar al comité o hacerle creer cosas falsas, ahí ya estás trabajando para cumplir tus planes. Entonces, todo lo que hagas en el comité debe girar en torno a cumplir tus planes. Es como ese juego político, ¿no? De hacer algo encima y debajo de la mesa que se cumple. Y yo como mesa directiva al menos veo con muy buenos ojos eso. Yo creo que cuando como delegado lo hago, muchas mesas miran eso con buenos ojos, ¿no? A pesar de que individualmente, ¿no? En cada aspecto de las mesas y los delegados, ¿no? Traten de ver, ¿no? Que no hay un tanto balance en participaciones. Yo creo que esa estrategia es una estrategia ganadora. Posee puntos débiles, enemigos, rutinas, familia, amistades. Bueno, también, ¿no? Evidentemente, si te toca un personaje polémico o no tan polémico, yo creo que todos son personajes polémicos, pues porque evidentemente la historia o inclusive la fantasía está llena pues, de personajes que cada uno ha tenido un trasfondo un poco triste, un poco oscuro, eh, ¿no? Pero definitivamente la idea es, ¿no? Tratar de que eso de ahí no ofusque todos los planes que estás buscando como delegado dentro del gabinete. Y finalmente el personaje del inicio del comité puede ser distinto al final, y yo solo le diría, va a ser distinto al final, porque evidentemente, ¿no? Al final del comité, muy posiblemente vayas a saber qué pasó con tu personaje después de la crisis. Entonces,
este punto para mí es crucial, ¿no? Tengan en consideración de que el personaje, de acuerdo con lo que ustedes hayan hecho y con lo que otros delegados hayan hecho, puede tener un final o bien mucho mejor o bien mucho peor. Bien, vamos ahora sí con la siguiente diapositiva. Elementos del Crisis Room. Bueno, yo voy a explicar qué es el Crisis Room. Crisis Room, en español, encargado del salón de crisis, es la persona que revisa los documentos, ¿no?, externos, que son, en principio, dos, que me parece que son los que me pidieron acá. Hay más, pero yo voy a hablar de dos, que son las directivas de acciones secretas. Una directiva es como un proyecto de resolución, pero a corto plazo. ¿Qué quiere decir? En una resolución ustedes tienen cláusulas preambulatorias, formato en la directiva, ¿no? Que cuando era en persona escribía a mano, pero ahora que conferencias en línea se escribe utilizando Google Drive. Las directivas básicamente solucionan un problema a corto plazo y pues son como resoluciones cortas. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? En vez de estar diciendo, teniendo en consideración, bla, 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 fuertemente alarmado por bla, 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 1, insta, 2, exige, la directiva va a decir, para solucionar el problema de, no sé, la escasez de agua, el comité va a hacer lo siguiente. 1, vamos a llevar a cabo un contingente con tanquetas de agua a las 3 de la mañana saliendo desde, desde, desde el este de la ciudad. No sé en qué país era eso, pero bueno, desde el este de la ciudad, en nuestra estación número 9. 2, los camiones van a llegar al cabo de 1 hora y los pasajeros deben estar conscientes, así como las personas que manejan los camiones. 3, tras haber llegado, cosa que se espera que sea 12 de la tarde, se instalaron los galones en pues el instalador principal y se utilizará como una fuente de emergencia sanitaria de agua. 4, tras haber hecho ello, se mandará un mensaje a los que controlan el agua, pidiéndoles precisamente que puedan ayudarles a manejar el agua. Y bueno, eso se tiene que firmar y se aprueba y después tiene una consecuencia en el comité. Y si se aprueba un documento, ¿no?, va al encargado del salón de crisis. Y el encargado del salón de crisis es la persona que va a responder a ello. ¿Y por qué se dice salón de crisis? Bueno, ahora ustedes, ¿no?, en conferencias virtuales miran que hay una persona que dice crisis y está totalmente silenciada, no callada, y que responde a todo lo que ustedes hacen. Pero cuando la conferencia era presencial, Crisis tenía dos salones. Un salón que era donde se debatía, ¿no?, o sea, donde el comité, y otro salón que estaba un poco apartado, pero cerca, evidentemente, para que pues, pueda haber comunicación rápida del comité, en el cual se recibían los documentos de crisis y pues se planteaba el manejo del comité de una manera secreta para que los delegados pues no sepan con certeza qué era lo que se planteaba. Porque muchas cosas en crisis funcionan, ¿no?, de manera misteriosa hasta el final. Claro, como dice, genera los updates y responde a las acciones secretas, ¿no? También responde a las acciones secretas en el sentido en el que, pues, una acción secreta, y eso lo vamos a ver después, es una acción que cada delegado toma en privado, unilateralmente, usando los poderes que no se cuenta como personaje. Y pues eso va posiblemente a tener una repercusión en el comité, y pues eso debe contestarse por el encargado de alguien que está afuera del mundo real, ¿no? Ya en el mismo el comité contra mitigaciones, noticias en las que alteran el comité, sí, esos son los updates. Y finalmente, no tienen personajes específicos según la necesidad del comité, sino incluso el presidente de un país, si el problema lo requiere. Claro, el comité de crisis, ¿no? En un comité de crisis, los secretarios de crisis pueden salir representando al comité, representando a una persona que protesta, representando a un criminal, representando a la primera dama, representando al lechero, ¿no? Pueden representar literalmente a quien sea con tal de querer dar un dramatismo interesante. Inclusive pueden representar un reportero, ¿no? Si es que ese es el caso, ¿no? Si así lo requiere el gabinete. Y pues precisamente, no sé acá dice, pero básicamente es la persona quien
líneas palabras, la persona encargada de este salón es la persona que básicamente va a definir cómo es la línea del comité. Es como el árbitro, ¿no? El que dice, ya, yo voy a recibir todos los documentos de crisis y en base a todo lo que yo recibo, ¿no? Que es las directivas y las secciones secretas unilaterales de cada delegado, yo voy a decidir cuál es el escenario que les voy a poner después, ¿no? Dentro de poco. Y así en esos ciclos hasta acabar el comité. Por lo cual, pues también el comité se vuelve mucho más intenso e interesante. Bien, prosigamos. Ahora sí me parece que viene la parte en la que hablamos de los componentes del comité de per se. Sí, informarles que ya debería ser su break 10:15, pero como hemos empezado tarde, vamos a dejar que Carlos termine y cuando termine les daremos su break. Todo, todos de acuerdo, es una democracia. Entonces, si alguien está si alguien disiente, por favor, hágalo saber. Ok, hagámoslo una dictadura y nosotros impongamos lo que queremos imponer. Está Ok, bien, está bien. perfecto. Sí, creo que ya falta poco. Sí, documentos importantes del comité. Bueno, brevemente voy a ir por la estructura primero de las directivas. Ya, es un documento, como dije, es una pequeña resolución que desarrolla acciones y a diferencia de un comité normal, pueden haber varias directivas, suelen haber varias directivas. De hecho, cuando yo dirijo, a mí me gusta ver que produzcan muchas y generalmente pues los delegados producen muchas, inclusive más de 30 veces. Y pues como les dije, esta es más o menos la estructura, ¿no? La del ejemplo. Esa es una que yo produje para uno que trataba del cártel en Medellín versus la DEA. Y pues teníamos que buscar a uno de los criminales del cártel. Entonces, como pueden ver, no hay formato específico. O sea, yo puedo empezar dando un contexto, puedo empezar de frente dando órdenes, puedo empezar de frente esto. Yo le pongo de preferencia, ¿no? Sugerencia, pónganle un título, ¿no? Pero no tiene personaje específico, no tiene normativa específica, ¿no? Entonces, se listan hasta a mí me gusta enlistarlo con paso 1, 2, 3 y 4, pero ustedes pueden escribirlo en prosa, un párrafo grande, pueden también usar, si quieren usar el formato del documento de resolución, pueden hacerlo, ¿no? Con 1, 2, 3 ABC, palito, palito, palito. La cosa está en que ustedes sean específicos con el plan que le proponen al gabinete. ¿Por qué? Porque una directiva específica está bien hecha y acaba bien, ¿no? Y también una directiva, ¿no? Que por lo tanto va a acabar bien y que tiene términos claves, puede ser debatida. Y eso es importante. Para que la directiva pase, debe ser votada y pasar por mayoría simple, ¿no? Muchas mesas también a veces, y creo que últimamente usamos eso, les gusta usar la mayoría calificada. Mi sugerencia es, ¿no? Si ustedes van a dirigir en algún momento un comité, vayan por la mayoría simple. Pero si una mesa les dice mayoría calificada, lamentablemente tendrán que hacer el esfuerzo por conseguir los votos, pero no, de alguna manera va a tener que pasarse de esa manera. Y sí, y también para que la directiva sea introducida, o sea, para que puedas tú decir, esta es mi directiva, vamos a debatirla, tiene que tener cierta cantidad de signatarios. Y cuando tú firmas una directiva, no necesariamente quiere decir no de que estás totalmente de acuerdo con tu plan, sino que quiere decir de que tú la quieres debatir, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede que yo sea el delegado de, ahí está, puede que yo sea un delegado comunista y un delegado capitalista, ¿no? Creo que ese es el contraste más simple que puede haber, ¿no? Me da su directiva, yo lo que puedo hacer es decir, ok, estoy porque me parece que debemos debatirla, pero inclusive al final votar en contra, ¿no? O abstenerse a votar, o etcétera, etcétera, porque no está de acuerdo con su política, ¿no? Y los sponsors, bueno, son las personas que han trabajado en la directiva, no necesariamente deben ser incluidos, en esa conferencia se incluyeron, pero no son algo pues tan relevante, ¿no? Al menos en el circuito peruano. Y por último, las acciones secretas, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, son notas de cada personaje únicas para el comité, no requieren de votación para ser aceptadas, ¿no? Y claro, como acá dice, es construcción para un acto futuro y
también es necesario para recaudar recursos. Entonces, yo diría, ¿no? De que hay dos tipos, ¿no? Una en las que tú recaudas recursos, ¿no? Buscas investigaciones o algo así, y otras, ¿no? Para ya activamente afectar el comité, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo acá tengo una eh, en la que ya estoy tomando una acción para llevar a cabo, ¿no? Para preparar un golpe de Estado de la CIA en Colombia, ¿no? Que era pues uno de mis objetivos principales como delegado. Entonces ahí pues no es cuando yo ya hago, es ya por el final del comité, ¿no? Yo ya planteo un movimiento para poder ya tener algo, un colchón listo para poder empezar un golpe de Estado. Clave, cuando es un comité histórico, no muchas veces su objetivo personal puede ser hacer un golpe de Estado, pero tiene que estar bien planeado, o sea, tiene que ser algo que ustedes trabajen a lo largo de todo el comité y vean qué posibilidades tienen de éxito, de acuerdo a lo que le dice el Salón de Crisis. Eh, y bueno, básicamente de eso se trata el, las acciones secretas, ¿no? Es, como les dije, un componente importante, pues, para cumplir sus objetivos personales, pero no es el único. Sugerencias, ¿no? Sean muy específicos. Y a mí me gusta escribirlo en forma de carta, pero si quieren pueden escribirlo en manera que no sea de carta, ¿no? Acá puse a la crisis porque pues era al crisis room, pero puede ser también, ¿no? Enviarla a mi esposa, enviarla a mi secretario, a mi asistente, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, no, lo importante es que sea una historia, un texto detallado. Inclusive eso tiene que describir como una historia. Hay gente que lo escribe en formato de directiva. Son estilos diferentes. A mí me gusta el estilo de carta, pero lo importante es que su creatividad, ¿no? Y su capacidad de ser tan específicos que uno, la selección secreta no pueda fracasar, porque si fracasa, pues evidentemente van a estar en problemas. Por ejemplo, si esta selección secreta hubiera fracasado, ahí se acababa la historia para mí, porque me iban a acusar de golpista y todo, pero felizmente no salió bien, así que proseguí. Y o puede que no se las acepten, entonces pierden el tiempo porque pues es mucho esfuerzo para escribir una acción secreta y al final no tienen un objetivo positivo para su arco. Y claro, como sugerencia, y si son principiantes, traten de hacer en crisis, ¿no? Primero en crisis, primera vez en crisis, traten de hacer un listado de los eventos, cómo van a ocurrir. Eh, y bueno, eso. Hola, hola grabación, ¿cómo estás? Vamos a empezar con el tren de grabación. ¿Qué piensas que es un comité de prensa? ¿Qué piensan que es un comité de prensa? ¿A qué les suena? Bangladesh habla, por favor. Gracias. Bueno, lo que yo pienso que es un comité de prensa es que se refiere a una noticia, más que todo que son como personas que se encargan de redactar noticias o hacer como publicidad de las noticias para que las demás personas conozcan sobre esta. Ya, muy bien, está muy cerca, transmite noticias, sí, Fabiana. Noticias, sí, Suan. El comité de prensa también se le llama y se le conoce como TPA, que son las siglas de Third Party Actors, que son en español terceras personas. Actores terceras personas, es decir, gente que no está debatiendo, no tiene un rol ejecutivo como tal, pero que está cubriendo la noticia y pendiente de todo lo que suceda. Un rol reactivo, ¿no? ¿Quién puede ser una tercera persona? O sea, ¿qué asignación te puede tocar? Si en un comité de asamblea general eres Perú, o Argentina, o Costa Rica, o sus nombres, y en un comité de crisis puede ser Fidel Castro, puede ser Adolf Hitler, puede ser Albert Einstein, ¿qué te puede tocar en un comité de prensa? ¿Qué crees que te puede tocar? Vamos, vamos. Prenda su micro, no levanten la mano. O hable. Por el chat. Ser un periodista. Un periódico. Claro, puede ser un periódico, ¿no? O sea, o un medio de comunicación, un medio digital, un periódico.
una revista, ¿por qué no? ¿Un revolucionario? No. Te puede tocar una revista, un periódico, un medio digital, por ejemplo. Te puede tocar ser desde algo tan conocido para nosotros como el comercio, desde una revista económica japonesa como es Quartz. Te puede tocar BBC, que es una empresa de medios, un conglomerado de medios de Gran Bretaña, como te puede tocar Utero.p, que es un medio independiente peruano. Te puede tocar tanto The Washington Post, que es un medio estadounidense súper libre y que tiene defiende la democracia muerta, esa es su línea editorial, y que es súper libre, tiene libertad de expresión, como te puede tocar KCNA, que es un medio nacional, te puede tocar The New York Times, ¿por qué no? Te puede tocar Deutsche Welle, muy bien Somali, te puede tocar France 24, claro que sí, BBC, claro, ya hablamos de BBC. ¿Qué otro medio conocen? A ver, ¿qué se les viene a la mente? Ese es del grupo Le Monde, que es Le Monde, perdón, de Francia, muy bien. The Sun, uy, ese es un medio que no conozco, pero sí he escuchado, me parece que es del grupo NBC. El País, claro, el País de España, sí tiene una línea editorial muy, muy, muy específica. Entonces, cualquiera, Wall Street Journal, que es un periódico económico, claro que sí, puede tocar Wall Street Journal, te puede tocar The Economist, te puede tocar Gestión, te puede tocar cualquier periódico económico, muy bien. KBS, uy, ahí me agarraste también. Suena un medio de Tailandia, África, Asia, por ahí tal vez, probablemente. Coreano, uy, ok, coreano, es de Corea del Sur, ya sé por qué lo he mencionado. Yo más estoy familiarizado con KCNA, que es de Corea del Norte. KCNA de Corea del Norte. Pero entiendo, te puede tocar China Daily, que es del gobierno de China, te puede tocar Russia Today, que es internacional financiado por el gobierno ruso, te puede tocar Komsomolskaya Pravda, también es ruso, La Presse, que es canadiense, NHK, que es chino, me parece, NHK es chino, ¿no? Sí, soy en lo correcto, ¿verdad? Bueno, paramos con la exposición de medios, pero sí, estos son los que a ver, aquí Etiopía creo que dijo algo, pero no es una empresa a ver, entiendo que es como un sindicato, lo que quieres decir, ¿no? No es como un sindicato, es más bien una reunión. A ver, no existe un comité de prensa como tal en el mundo real, ¿no? Es una forma de agrupar a los distintos medios que pueden cubrir un comité, porque sabemos que en la Asamblea General no es que estén simplemente los diplomáticos, si están debatiendo sobre cambio climático, no solo están los diplomáticos. Por ejemplo, lo que ha pasado hace nada, la COP25 me parece, no han estado solamente los presidentes, no han estado solamente los diplomáticos, sino también han habido medios cubriendo. Por ejemplo, la cobertura de Bloomberg a la COP25, Bloomberg es un medio económico. Entonces, más o menos por allí va, ¿no? Entonces, en las salas en las conferencias que tenemos alrededor del mundo, la comunicación no es exclusiva desde la ONU. O sea, la ONU como tal no te va a dar la resolución. Eso es algo que puedes revisar. Lo que normalmente nosotros hacemos es consumir información mediada. ¿Qué significa mediada? Que está pasada por un medio de comunicación, ¿no? Entonces, nosotros, eso es lo que, eso es un tema filosófico, ¿no? Pero, o sea, todo lo que consumimos ahora es información mediada. O sea, es muy difícil que nosotros vivamos algo, normalmente lo recibimos de una manera mediada, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a un concierto, sino que lo vemos en televisión. Nosotros no vemos el accidente en la calle Argentina. ¿Quieres decir algo? Es lo que se vayan, ¿no? Ustedes hacen mucho bullying. Argentina, ¿quieres decir algo? Ok. Ya, ese es el tema, ¿no? Consumimos información mediada siempre. Casi ya nunca vimos la cosa. La cosa como tal, el suceso. Somos un simulacro de personas. Entonces, ¿qué necesitamos para que la información se medie? Y por eso es tan importante este comité, porque aquí van a estar todos los medios de información
destinados a entregarte la información. Entonces, una pregunta reto un poco larga, pero quiero que entiendan más o menos eso. ¿Qué es un comité de prensa? A diferencia de un comité regular del modelo de las Naciones Unidas, los delegados de este comité pasarán la gran parte del tiempo en los diferentes comités de la conferencia con la finalidad de recabar información y de esta manera realizar la labor de un medio de prensa, informar y tal. Lo más importante o el objetivo de un corresponsal de prensa son sus entregables, que varían dependiendo de la mesa directiva. Algunos pueden ser noticieros, entrevistas, artículos, podcasts, entre otros. Yo creo que queda bastante claro, ¿no? Lo que sí quiero indicar especialmente es la variabilidad de los productos, que a veces te van a pedir productos específicos, otras veces te van a dar la libertad de que hagas los productos que quieras. En lo personal, y porque tengo varias, en la mesa de prensa que me va a tocar, tengo amigas que son de mi, como decirlo, de mi escuela, y yo les he enseñado a hacer prensa a mi manera. Probablemente lo cambien porque a ellas no les parezca, pero si lo hacen como yo lo hago, yo les doy libertad total a los medios de prensa para que hagan los productos que ellos deseen hacer, con una condición, que estén de acuerdo a la policy de su medio. Policy creo que ya saben lo que es, ¿no? Política. De acuerdo a lo que hace su medio. Digamos, el comercio tiene mini documentales, entonces tú puedes hacer mini documentales, pero KCNA, el medio de Corea, que estamos hablando de Corea del Norte, no tiene mini documentales. Entonces no te pongas a hacer mini documentales si es que tu medio no los hace. Esa es mi regla, ¿no? Pero dependiendo de lo que encuentren en su, ¿cómo decirlo? En su guía de estudio, van a saber qué es lo que tienen que entregar, cuánto tienen que entregarlo y todo eso. Conceptos importantes. Bueno, informantes e importantes, ¿por qué no? Los recursos informativos, o sea, ¿qué vamos a entregar a la mesa o qué es lo tradicional que están a pedir? Artículos, ¿no? Tenemos el artículo de opinión y el artículo de revisión. Yo diría más un artículo informativo y de opinión, porque de revisión es investigación. Investigación, vas a estar viendo lo que pasa en la sala. Puedes llamar investigación, pero al final estás informando. Entonces, los artículos de información son eso. Te vas a una sala, te van a dar un link con todas las salas de tus compañeros, si es que vas a prensa. Y por ejemplo, si quieres ir a cubrir el Consejo de Seguridad, te vas a Consejo de Seguridad y puedes ver lo que sucede, ¿no? Entonces ves que dan sus discursos de apertura. Hola, bueno, no hola, sino buenos días, honorabilísima mesa. Soy la representación de los Estados Unidos mexicanos, por ejemplo, y exponen su posición, ¿no? Lo que yo creo frente a esta problemática de las armas nucleares es que debemos desnuclearizar, no sé qué, bla, 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 bla. Entonces tú anotas todo lo que escuchas y luego lo transformas en un artículo periodístico de acuerdo al estilo de tu medio. Básicamente eso es un artículo informativo. Mientras que un artículo de opinión es un artículo de perspectiva. Es decir, si tu medio suele hacer artículos de opinión, porque hay medios que no hacen artículos de opinión también, y que una de dos, o intentan ser lo más imparciales posible, o imparciales, no objetivos, porque la objetividad es una estupidez. Luego vamos a hablar de eso. Intentan ser lo más imparciales posibles y a veces como que dicen los datos secamente y otras veces en los artículos informativos de los medios ahí intentan poner su opinión, como son el caso de medios de dictaduras, ¿no? Pero sí hay medios que sí tienen artículos de opinión. Por ejemplo, ¿algún ejemplo de ustedes que se lean un artículo de opinión famoso? O de un medio que suele hacer artículos de opinión. Mi ejemplo personal siempre es Hildebrand en sus tres, ¿no? Entonces, este periódico, que es quinquenal o es semanal, me parece, es un semanario, sí, es un semanario, no es un periódico, siempre pone artículos de opinión, de Hildebrand, de sus periodistas, de Alexandra Ampuero, de toda su gente, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, si en un mundo te toca hacer Hildebrand en sus 13, tienes que lanzar artículos de opinión a más no poder.
Luego tenemos los stand-ups, que ya no los he visto tanto en el último tiempo y a mí no me gusta pedir que hagan, pero tal vez le pidan que hagan. O sea, es una compilación de los acontecimientos de todo el día en un minuto y medio. Se paran, se graban, se paran en un lugar y dicen, buenos días, soy BBC y vamos a contar lo que ha pasado este día en los comités. En Security Council ha pasado tal, 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 tal. En Sokium ha pasado esto. En UNODC ha pasado esto, y salió un update y se rompieron bloques. Muchas gracias y nos vamos hasta el siguiente día. Entonces es básicamente un resumen de todo. Esto sí no lo hace un medio de prensa como tal. O sea, pueden haber como que ciertos medios que dan videitos informando cosas puntuales, pero no son como tal un stand-up. Este sí es una construcción mucho de mundo. Es algo que se ve, yo lo hice en prensa cuando participaba y era chiquito, ¿no? Y es muy lindo hacerlo, pero no sé si les pidan o no, es un minuto y medio, no tienen que tener habilidades de edición, o sea, mientras menos editado y más fluida sea tu voz y tu exposición, mejor. Luego tienen los updates, que supongo que ya saben lo que son los updates, ¿no? Porque o sea, es una parte muy importante del modelo de Naciones Unidas y si no lo saben, ojo, un update es una noticia de último minuto que irrumpe en el comité con un fin especial. El fin puede ser de romper un bloque, el fin puede ser de enfrentar liderazgos, el fin puede ser de introducir un tema nuevo en la agenda. Entonces, los medios de prensa a veces, la mayor parte del tiempo, o sea, aquí sí va a pasar en este modelo de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque hay comité de prensa. Entonces, normalmente el comité de prensa se encarga de hacer los updates. En coordinación con las mesas directivas, los delegados de prensa van a tener que coordinar con las mesas directivas para elaborar updates. Digamos, ¿no? Si vamos a ver, un comité, los que están acá. En CMSTP. Por ejemplo, si están en OIC, en donde está Yasmín, ya, digamos que tú, Juanito, eres el delegado de BBC. Te comunicas con Yasmín y le dices, hola, soy el delegado de BBC, y si deseas que haga algún update, estoy aquí. Entonces, Yasmín dice, estoy súper necesitado de un update, yo quiero que se peleen Siria e Israel, porque por intervencionismo y tal. Entonces, hazme un update sobre eso. Puede ser lo más inespecífica posible y tú tienes que sacar de tu cabeza una. Decirle ya, que intervencionismo sigue Israel, que Israel tiene el apoyo de Estados Unidos. Vamos a hacer que corte ese apoyo y que le dé el apoyo a Palestina y que Siria a partir de ese momento haga no sé qué, no sé cuánto. Entonces, generas una narrativa en tu cabeza y juegas a ser Dios, básicamente, para un fin específico dentro del comité. Entonces le dices a Yasmín, les muestras la idea y si Yasmín no le gusta, dice, esto modifícalo un poco porque no quiero que pase eso. Lo modificas, lo redactas como si fuera un artículo y lo presentas. Eso es un update básicamente. Si hay preguntas de los updates, terminando esta parte de recursos informativos. Bueno, las redes sociales en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube, creo que ya no hace falta explicar cómo es ese funcionamiento. Como un medio normal en redes sociales, ¿no? Pones tus screenshots, la vista previa de los artículos, puedes poner memes, incluso si tu medio lo permite, infografías, entrevistas. Entonces va a ser una buena herramienta para que puedas complementar todo el trabajo que tienes como medio. Y bueno, el noticiero es el noticiero, no es un review de un comité en específico, entrevistas a delegados, mesas directivas, incluso secretaría de Estado. En un noticiero, tú tienes la parte de titulares, tienes la parte de una cobertura especial
y tienes la parte de entrevistas, ¿no? Entonces, básicamente, eso sí necesita un poco más de edición. Si tu medio lo suele hacer, digamos, eres CNN. Si eres CNN, pues puedes hacer noticieros y segmentas, preparas tus bloques, vas elaborándolo y lo sacas en video, ¿no? Lo malo de prensa en virtual es que hay bastantes limitaciones tecnológicas. Yo me agencié de algunas cosas, a aumentarme la RAM a mi computadora para hacerla mejor. Yo sé editar videos, sé editar fotos. Entonces, tengo esas ventajas, ¿no? Pero para un prensa que no sabe editar mucho, que no sabe editar videos, se le puede dificultar un poco. Pero nada es imposible, chicos. Con mucho esfuerzo se logra. ¿Alguna pregunta? Sí saben lo que es un update, ¿no? Levanten la manito si saben lo que es un update. O sea, hagan así, manito así, en reacción. Bien, Corea del Norte. Bien, Armenia. Ya. Sí saben lo que es un update. Ok. Ya pueden bajar su mano. Ya, genial. Ya. Me basta con que 5 sepan. Significa que los demás saben. Y si no, y si están dormiditos, wake up. Gracias a todos por responder. ¿Cómo deberíamos actuar si somos corresponsales de prensa? Los delegados del comité de prensa interactuarán no solo con otros reporteros, sino que se motivará la interacción con delegados de otros comités. Exacto, o sea, si eres un delegado de prensa, tienes que ser lo que eres, no tienes que ser un reportero, tienes que ser fastidioso y decirle al delegado, oye, delegado, hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué tal el debate? O cómo se ha desenvolvido, cuál ha sido el desenlace de tal cosa, ¿no? Ponerle el micrófono en virtual, no hay micrófono, ¿no? Pero algo parecido. De esta manera se comprenderá el papel crucial del medio de prensa como medio social y de comunicación. Pero más importante, debe un corresponsal de prensa de actuar tal cual actúa su medio de prensa asignado. Esto es tal cual, o sea, el policy es lo que más importa en prensa. Si eres útero, haz memes y sé irónico. Si eres Wall Street, abarca todos los temas desde una perspectiva económica. Si eres el comercio, no sé, es un bias, un ligerito bias o parcial, una parcialización ligerita al oficialismo. Si eres el foco, enfócate en hacer investigación. Como tal investigación, intenta darles un twist a tus artículos que tenga un poco más de investigación, porque eso es el foco, no es un medio de investigación. Cada medio tiene su cualidad única. Las mesas tienen, en la matriz que han puesto todos los medios, tienen el trabajo de saber cuál es la cualidad única de BBC. Es financiada por la corona, pero es libre. ¿Cómo escribe BBC? Escribe una oración por cada párrafo, ¿no? Entonces, más o menos esos pequeños detalles deben saberlo la mesa directiva y los va a hablar. Si tu medio es amarillista, tus artículos también deben serlo. Si eres BuzzFeed, tienes que poner atención, escándalo en todo ECOSOC. Rusia se deschavetó. Si eres BuzzFeed, ponlo. Porque así es la forma de escribir de BuzzFeed, ¿no? Si tu medio es de izquierda, tus entregables deben reflejarlo. Si eres super comi, si eres super rojo, si tu medio es super rojo, go and get it, hazlo. Si eres Fox News y eres full de derecha, apoya a Trump, ¿no? Más o menos por ahí va el tema. Básicamente es una especie de policy, como les dije en los comités de Asamblea General. Ahorita. Veamos algunas cuentas y corresponsales de prensa y analicemos el contenido. Vamos a analizar el contenido. Aquí voy a ser la peor persona del mundo porque soy súper picky con... No, ustedes no deciden. A ustedes les va a tocar algún periódico revista que simular si es que les han tocado el comité de prensa. Bueno, ese es el de Victoria. Am I right? ¿Es de Vicky? No sé de quién es. No recuerdo. Ya sé de quién es. Bueno, ya han visto la estética que he intentado tener, ¿no? Con esta fuente súper ancha,
con estos fondos negros. Aquí, por ejemplo, lo que ha fregado es la calidad de la imagen que está dentro del teléfono. Lo que está haciendo con el post es diciendo que mañana va a iniciar la cobertura de PIN. Está bien, estás anunciando, ¿no? De nuevo, hoy inicia PIN. Un videíto y otro videíto, ¿no? Entonces, con toda una descripción así bonito acá. Russia Today en PIN 2020. Yo estuve en PIN 2020. ¡Ah! Sí, yo fui al país en PIN 2020. Entonces, esta es mi competencia. Cobertura total en los siguientes comités. Anunciar en qué comités vas a hacer tu cobertura, ¿no? Este es un video, este video me encanta. Me parece que es genial que lo hagan en un video. Y acá, por ejemplo, estás anunciando que vas a presentar un update en un cierto lugar. Consejo de Seguridad. Y por ese lado. En Ecosoft, cierre de la primera jornada. RT Fun Awards. Aquí hicieron una votación de delegados más tal y tal y tal. Y acá están los premios, creo. En las historias están. Entonces, divertido, manténlo divertido. Les voy a mostrar mi, uy, cuidado con ver esas cosas. Les voy a mostrar mi página de prensa, que tengo algunas cositas todavía. Por ejemplo, acá tengo memes de The Office. Entonces, fui en NBC y por tanto tenía estas franquicias, ¿no? Tenía Brooklyn Nine-Nine, tenía a Michael Scott. I am ready to get hurt again. No question about it, I am ready to get hurt again. Entonces, este era mi mood, siempre es hacer memes, hacer cosas así como que divertidas, hacer un edit, ¿no? Como que lindo. Y más o menos por allí va. Luego tenemos El País Supremo. El Denis, uy, Denis es mi amiga. Bueno, esta es su directora, por ejemplo. Ella entrevistó a su directora e hizo una entrevista así todo acá. Entonces, la alcaldesa de mi colegio. Y son 27 minutos de entrevista. Es divertido si sabes llevar y hacer bien una entrevista. Sí, Dios, Alejandra, si sabes llevar y hacer bien una entrevista, pero si no sabes hacer una entrevista, enfócate en tus capacidades. Eso es importante. Intenta buscar la intersección, como que el diagrama de Venn de lo que tu medio hace y tus habilidades. Porque si tienes una oratoria genial, pero no tienes ninguna improvisación, entonces esquematiza muy bien tu entrevista. Ve las preguntas que vas a hacer, ve más o menos cómo puedes hacer las repreguntas, cómo puedes hacer las intervenciones, bien tu timing, no dejes que hayan tiempos en blanco, en silencios incómodos, silencios atronadores. Entonces, más o menos por ahí va todo. Aquí sí el diseño le jugó en contra de, ¿no? El país, si bien utiliza una letra con serif, no utiliza estos bordes dorados, eso está mal estructurado, tampoco es el color normal del país. O sea, vamos a la página del país, ¿no? El país como tal. Este es su estilo. Entonces, pueden copiar de alguna u otra manera el Instagram de tu medio, ¿no? Tienes un medio, tienes un Instagram al que accesar. Y acá, por ejemplo, tienes Uteropé. No tienen el diseño de la vida, tienen memes. Mira esto, o sea, mira esto. Es un medio precioso para que pongan ese torongo de renovaciones antivacunas con ellos. Es un medio muy divertido. No tiene la edición de Dios, o sea, porque
tiene muchas cosas aquí, pero siempre tiene este espíritu místico presente en el medio, y es lo que me encanta cuando la gente representa a usted. Entonces cada medio y cada cuenta tiene su esencia, ¿no? Y eso básicamente es lo que tienen que intentar proyectar. ¿Qué es el Congreso de la República? En una democracia moderna, representativa, dividida en 3 poderes, el poder no puede concentrarse en una sola persona o en una sola institución. No, si quiere ser democracia, si quiere ser autoritarismo, pues sí, ¿no? Si así fuera, nos encontraríamos en un estado totalitario y dictatorial. Exactamente. La democracia, por tanto, requiere que las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales se encuentren divididas y asignadas a órganos competentes que fiscalicen y se limiten unos a otros. Hay más divisiones. En el caso peruano hay más divisiones. Por ejemplo, la electoral y los órganos independientes, la Contraloría, la JN. Entonces, esas son la división principal, ¿no? La tripartición principal, pero hay funciones específicas que también lo cometen o lo están encargadas por órganos independientes. Pero la función legislativa, ¿está a cargo de quién? Del Congreso. Por definición, no puede ser un órgano ejecutivo. No, porque el Poder Ejecutivo se encarga de eso. No tienen iniciativa de gasto público, salvo para fijar su presupuesto interno. En base a ello, los congresistas no pueden ejecutar obras públicas, prometer obras públicas, prestar servicios, hacer donaciones con dinero público, generar empleo, intervenir en procesos judiciales o administrativos. No, el Congreso no hace eso. Si un congresista te promete que te va a dar casa, nada. El Congreso se puede definir como un órgano constitucional que tiene el poder legislativo de la República del Perú. Así es la institución en la que están representados todos los peruanos. Los ciudadanos de los 26 distritos electorales, incluido peruanos en el extranjero, a nivel nacional e internacional, eligen a sus congresistas, que en total suman 130. Sus funciones son representar, legislar y fiscalizar. Y investigar a veces porque hay comisiones investigativas a veces. Conociendo al Comité de Congreso. La dinámica del Congreso, por lo que yo he visto, es súper exigente y requiere de una rapidísima respuesta por parte de los diversos partidos políticos, siempre de manera objetiva y responsable. Recordemos que no todos los partidos políticos son objetivos y responsables, entonces también acá hay un tema de policy. Pero, en teoría, se debe partir de las principales prerrogativas a tener en cuenta para representar bien a su partido político y postura individual. Si los partidos se rigen por una ideología o doctrina determinada, desde su fundación deben seguir esa línea. Esta es la llamada policy. Por ejemplo, el partido, yo estoy a punto de militar en el Partido Morado y quiero militar en el Partido Morado, y nos dan charlas de doctrina. Entonces, ¿cómo funciona esto? Nos dicen, ok, vamos a disponerles lo que son los valores morados. ¿Cómo son los valores morados? No creen que el poder y el desarrollo debe estar a cargo de la burguesía o de la clase baja, ni el pueblo ni la aristocracia, sino de la clase media. Y que lo que tenemos que hacer y a lo que tenemos que apuntar es la generación de capital humano, de capital inteligente, ¿no? De conocimiento, generar conocimiento, una buena ética, un buen poder de convencimiento. Básicamente esos son los pilares morados. Entonces, la sección de doctrina morada se encarga de eso y eso está en su ideario. En su ideario, que es un cuadernillo que tiene las ideas principales. Si eres Perú libre, obviamente estás en contra de los estados imperialistas, bla, 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 y ellos también tienen su ideario. Entonces creo que lo más útil para averiguar la policy del Congreso es leerte el ideario de tu partido. O si tu partido es una congregación de independientes, como decían de Acción Popular, que lo es, también. El debate se rige por las acciones de partido en la política nacional, no por las de un determinado congresista. Ok, aquí está el dilema, ¿no? A veces, en ciertas dinámicas de congreso, vas a representar un congresista. En otras vas a representar un partido. Entonces, si representas un partido, representas los intereses de ese partido y eres uno con el partido. No puedes ser el Urresti de Podemos Perú, no puedes ser el Kenji Fujimori
de fuerza popular en el gobierno de PPK, sino tienes que ser el partido como tal y representar y ser el ideario, básicamente el perfecto militante de ese partido. Ya no hay delegados, sino hay congresistas. Te vas a representar a ti mismo, pero como congresista de un partido. Puedes hablar en primera persona. Ok, si vamos a tomar esta dinámica en este congreso, van a ser, por ejemplo, si eres André, vas a ser congresista André. Si eres D'Angelo, vas a ser congresista D'Angelo. Si eres Dana, vas a ser congresista Dana. Si eres Elvis, vas a ser congresista Elvis, congresista Alejandro, congresista Jesús. Así, ¿no? Se recomienda que durante las sesiones del Pleno, las sesiones del Comité, los congresistas delegados saluden dirigiéndose al presidente del Congreso durante sus intervenciones. Muchas gracias por el tiempo cedido, señor presidente. Ok, entonces, la mesa directiva ya no va a ser estimadísima mesa directiva, sino va a ser presidente del Congreso. Básicamente eso. Es algo interesante de apuntar. Ya no hay directiva final o proyecto de resolución, no hay draft resolution, no hay nada de eso, sino que hay proyectos de ley, las cuales van a tener dos formas de votar al final: secreta o pública. Toda ley tiene un reglamento de cómo llevarla a cabo, y eso en nuestro comité son las cláusulas operativas que serán llamadas reglamento de ley. Recordar que ningún proyecto de ley deberá contradecir nuestra ley de máxima jerarquía, que es la Constitución Política. Sin embargo, de ser así, se deben utilizar las diferentes herramientas legales para aprobar dicho proyecto de ley. Ok, en teoría, las leyes que se propongan no deben ni respetar la Constitución Política. Pero somos Perú. Creo que no hay más que decir. Lo que debería hacer, lo que debería pasar si es que presentas un proyecto de ley que va contra la Constitución, es que probablemente salga un update del Tribunal Constitucional, en el que está diciendo básicamente no, esta ley no pasa, y la deniega, y el Ejecutivo también la deniega, y ya. Pero si no, y si quieres sí o sí romper con la Constitución o modificar como tal la Constitución, hay mecanismos legales específicos que ya es tu chamba como congresista. Resumen de conceptos en Congreso. No hay transfugismo político. Eres tu partido. Un delegado es un congresista y el proyecto de resoluciones del